Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad que hace 2 semanas no he podido subir video. Una disculpa, pero aquí estamos de regreso. Vamos a empezar aquí analizando nuestros gráficos. Hoy tendremos una operativa un poco distinto, pero nada fuera de lo común. Aquí podemos tener una posible operación, ya que tenemos un cambio de estructura. Teníamos una tendencia hacia la baja y ahora tenemos un cambio de estructura hacia la alza. Entonces vamos a esperar aquí un retroceso que llegue a nuestros 50 o 60% de la reacción de Fibonacci, y ahí vamos a meter operación a 1 minuto. Aquí en este caso vamos a esperar hasta que nos dé la confirmación para poder operar. Hay que esperar el momento exacto para operar, para meter nuestra operación, ya que si no tenemos la paciencia para esperar la confirmación o el momento exacto para entrar, probablemente tendremos operaciones erróneas o negativas. Entonces en el trading es muy importante la paciencia, ya que lo difícil no es meter una operación, lo difícil es tener la paciencia y esperar la confirmación correcta para poder operar. Entonces esto le pasa a muchos traders que se desesperan cuando están operando, cuando están en el gráfico y meten operaciones anticipadas. Ahí metemos nuestra operación a 1 minuto. Ahí podemos ver, como les decía, teníamos una tendencia bajista, nos da un impulso con un cambio de estructura hacia la alza. Esperamos el retroceso y ahí operamos. Aquí vamos a marcar el Fibonacci para que vean que está llegando a nuestra zona de reacción del 60%. Entonces, si pueden apreciar, venía en una estructura bajista, luego nuestra estructura cambia, nuestra tendencia cambia haciendo una estructura hacia la alza, regresa a nuestra zona de reacción, como muchos lo conocen, la Gold Zone, porque es nuestra zona de reacción, ¿no? Y ahí operamos a 1 minuto. Ahí nos deja la vela de confirmación, que es una vela chiquitita, nos hace un pequeño rechazo y ahí tenemos una operación positiva. ¿Se dan cuenta? Aquí tuvimos que tener un poco de paciencia y esperar hasta que llegara a nuestra zona de reacción. En este caso, si la vela se hubiera pasado un poco más o hubiera sido una vela muy pequeñita, probablemente no lo hubiera operado. Entonces es importante esperar una buena confirmación para operar. Si no nos da la confirmación, si no nos da la estructura que estamos buscando, no debemos operar, porque ahí es donde tenemos operaciones erróneas y operaciones negativas. Y también es muy importante esto de que ¿qué pasa? Que muchos no pueden capitalizar, que muchos no pueden tener un fondo estable en la cuenta, porque lo terminan perdiendo o lo suben y después lo bajan. Y entonces es muy importante cuando vayamos a operar, que vemos que el mercado en general, los gráficos en general de todos los activos, podemos primero ir checando los activos, que tenga estabilidad, o sea, que no tenga mucha volatilidad. Como consejo les puedo decir que, por ejemplo, si entra en un gráfico, a ver, atención, aquí vamos a meter una siguiente operación, y ahorita les voy a explicar por qué.
A ver, vamos a esperar la confirmación para meter la operación a 1 minuto. Atentos ahí y metemos operación a 1 minuto. Ahí entramos un poquito antes porque nos dio un pequeño gap, o sea, en contra, ¿no? Pero no quiere decir que la operación sea mala. Sin embargo, por eso es importante igual entrar en el segundo exacto para que no nos pase esto, porque después pues este pequeño gap nos puede dar la pérdida. Entonces si pueden ver aquí es un rango y es una zona de reacción a la vez. Entonces aquí operamos porque me dio 3 velas, que es como si fuera un patrón escalera. Sin embargo, tenemos una vela pequeñita al lado de la vela grande, el cual muchos dirían que no es un patrón escalera por cómo está. Sin embargo, yo sí lo tomaría como un patrón escalera, pero como les había comentado en el último video, que es importante operarlo en un soporte. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un soporte. Ahorita se los voy a marcar para que vean. Entonces aquí tenemos el soporte. Si pueden ver, aquí tenemos el soporte. A ver, aquí les voy a marcar otro. Este segundo que estoy marcando es el soporte del rango. Y el primer soporte es el soporte del cambio de estructura, porque si aplicamos ahí un Fibonacci tendría un nivel de Fibonacci también. Ahí les voy a marcar las líneas. Aquí pueden ver, ahí tocó nuestro soporte del rango, pero también tocó el soporte del cambio de estructura, que es, si nosotros aplicamos un Fibonacci nos daría pues el 50 y el 60% de Fibonacci. Y también tenemos el soporte, que es el último movimiento que tuvimos, que está tocando pues ese soporte del movimiento anterior. Entonces le decía a traders, es muy importante la paciencia, es muy importante esperar la confirmación, operar en un soporte, operar en una resistencia, operar en un cambio de estructura, que sea algo que nosotros conozcamos y sepamos que el gráfico debe de respetar por la estructura que tiene, es donde vamos a operar. No se trata de de buscar un gráfico y decir, pues bueno, aquí se ve bien para que respete, o metemos una operación pero porque creemos que va a respetar, porque ahí está chocando con algo, no sé, pero no tiene ningún fundamento. Entonces, aunque sea así, no debemos de operarlo. Debemos de operar lo que conocemos, debemos de operar lo que sabemos que es correcto. Y si, por ejemplo, no nos da la confirmación, no lo debemos de operar. Y, por ejemplo, en este caso, sí les diría que máximo 4 operaciones se debe de operar en una sesión. En una sesión quiere decir que en el momento que decidamos operar en el día debemos operar una sola vez y debemos operar 4 operaciones como máximo. Y como les digo, hay que verificar que el mercado esté estable, que no esté muy volátil, que no sea, que no haya gráficos que veamos. Por ejemplo, yo les voy a dar un consejo, que cuando abran un gráfico, antes de operar, antes de meter la primera operación, primero observen. Bueno, aquí tenías una zona de reacción, vino el gráfico de respeto. Quiere decir que el gráfico está estable, podemos operar. Pero si en eso, antes de meter tu primera operación, ves que el gráfico llegó a una zona de reacción donde tú consideras que podrías meter una operación y sin embargo no respetó el gráfico, se fue. Y luego ves otro que igual no respetó y se fue antes de que metas tu primera operación. Bueno, pues el gráfico, el mercado no está estable.
Es un mercado que está volátil, a lo mejor por noticias, a lo mejor por el horario, ay, puede influir muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es mejor no operar, esperar otro momento del día, otro horario o al siguiente día para operar. Eso es un consejo muy importante realmente, que muy pocos lo tomarán en cuenta en esto, pero es muy importante esto. Entonces, si vemos que tenemos un mercado estable, que está respetando, que si vemos que llega a una zona de acción y respeta, donde donde sabemos que podíamos operar y respetó, aunque no hayamos operado, bueno, es un mercado que está respetando está respetando las estructuras. Entonces eso es muy importante antes de operar. Y ya operando, eh, si por ejemplo aún así operamos y por ejemplo perdemos y volvemos a operar y perdemos, son 2 operaciones máximo que debemos de meter en pérdida. Y si las perdimos, ya no debemos operar hasta en otro horario o al siguiente día. O sea, no se desesperen por querer recuperar ese dinero, porque esa es la psicología del trading que traiciona a muchos traders, de que perdí 2 operaciones y quiero recuperar ese capital y sigues operando. Y como les digo, si el mercado está volátil y no está respetando las zonas que debe de respetar, solo vas a terminar perdiendo tu dinero. Entonces debemos de operar cuando el mercado esté estable, cuando nos den las estructuras correctas y cuando nos dé la confirmación correcta. En este caso, mire, vamos a meter otra operación aquí. A ver, vamos a dejar nada más que nos dé la confirmación y ahorita les explico por qué. Ahí está. Y ahí metemos operación traders a 1 minuto. Aquí les voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, es similar a la operación anterior. Tenemos un rango, entonces nuestra vela está llegando a un soporte, pero van a decir por qué operas ahí solo un rango. Yo sinceramente no estoy operando solo un rango, yo estoy operando el patrón escalera, pero van a decir aquí son 2 velas, ¿dónde está el patrón escalera? Ok, se dan cuenta, anteriormente tenemos una vela grande y 3 velas y ahí nos hizo el patrón escalera. Entonces ahí tenemos un soporte y ese pequeño rango, y aquí el mercado vuelve a hacernos 3 pequeñas velas, 3 velas, y entonces llega nuestro soporte otra vez y aquí lo operamos. Esto no se los he explicado, pero sin embargo no es una operación correcta. Si se dan cuenta, tenemos 3 velas que llegan a nuestro soporte, donde ya respetó nuestro mercado anteriormente, y ahí operamos. Es como si fuera un patrón escalera, solo que con soporte, y tenemos las 3 velas escalonadas. Sin embargo, no tenemos solo una vela. Se dan cuenta, ahí tenemos 2 velas en ese patrón escalera. Entonces tal vez no lo hayan visto antes o no lo hayan operado antes. Sin embargo, para mí esta estrategia es muy buena, es bastante confiable, pero siempre y cuando, como les he dicho, que lo operen en un rango o en una resistencia. Bien, ese fue el video por hoy, traders. Gracias por verlo. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse. Estaré subiendo videos eh, más, eh, más seguidos. Me disculpo por no haber subido video. No he tenido tiempo. He tenido algunos problemas personales. He tenido mucho trabajo. En fin, he tenido muchas cosas que me han obstaculizado subir videos, pero aquí estamos de vuelta. Gracias. Dicen
Ya vi que viene por